San Juan Pablo II solía decir que la Iglesia tenía que respirar con dos pulmones. Con el pulmón del oeste por un lado y con el pulmón del este por otro. Durante la Guerra Fría, el pulmón del este estaba al otro lado del telón de acero, incapaz de respirar. Los cristianos de las tradiciones católica y ortodoxa fueron perseguidos. A pesar de las dificultades, los católicos bizantinos mantuvieron las tradiciones orientales, pero se quedaron con Roma. Después de la caída del telón de acero, las iglesias despertaron. En una serie de viajes, incluyendo Rumanía en 1999 y Bulgaria en 2002, Juan Pablo II trabajó para revitalizar el pulmón oriental. Ahora el que regresa es el Papa Francisco. Estará en Bulgaria y Macedonia del 5 al 7 de mayo y en Rumanía del 31 de mayo al 2 de junio. En este episodio especial visitamos estos tres países en los que los católicos son una minoría y los ortodoxos la amplia mayoría. Tres naciones a las que el Papa Francisco pronto dará un impulso de oxígeno para que la Iglesia pueda respirar con dos pulmones. Las estatuas de San Cirilo y Metodio se asoman al río Vardar y contemplan un puente de piedra. Al otro lado del río, una enorme estatua de Alejandro Magno domina la ciudad. En Skopje, todo recuerda un pasado de grandeza, y todo ha sido reconstruido después del terremoto de 1967 que asoló la ciudad. La casa natal de la Madre Teresa también fue destruida por el terremoto, al igual que la iglesia en la que fue bautizada. Pocos recuerdan que la Madre Teresa nació en Skopje, en una familia albanesa. La iglesia a la que iba la santa ahora es la casa conmemorativa de la Madre Teresa. Lo que principalmente tenemos son fotos, así como algunos documentos. También disponemos de algunas de sus pertenencias personales, tales como un sari o ropa que ella utilizaba, esta que está justo aquí. Pero sobre todo tenemos fotos y documentos. Es la casa más visitada de la región, no solo de Skopje. Recibimos visitantes de todo el mundo, sobre todo cuando se enteraron de que era de aquí y no de la India. Se les hacía muy curioso. El Papa Francisco visitará la casa conmemorativa, irá a la capilla en el último piso del museo y allí rezará. Aslan Ag, director de la casa conmemorativa, es musulmán. No sé qué decirle al Papa. Me gustaría que rezáramos juntos, él con su religión y yo con la mía. En Macedonia del Norte, el Papa Francisco se encontrará una ciudad plural. Hay dos grandes grupos étnicos. El 65% de la población es macedonia y el 25.2% albanesa. Los católicos son escasos, unos 15.000 entre 2 millones de personas. La mayoría de la población es ortodoxa y está afiliada a la Iglesia Ortodoxa de Macedonia. La Iglesia Ortodoxa de Macedonia no está reconocida en la comunión oficial de la Iglesia Ortodoxa. Por esta razón, el metropolitano Stefan, líder de la Iglesia Ortodoxa de Macedonia, no mantiene un encuentro oficial en su calidad de cabeza de su iglesia con el Papa Francisco.
Sin embargo, sí celebran encuentros entre ambos. Por ejemplo, el metropolitano Stefan siempre forma parte de la delegación macedonia que visita el Vaticano el 24 de mayo para honrar a los santos Cirilo y Metodio junto con la delegación búlgara. La Iglesia Ortodoxa de Macedonia tiene razones de peso. Se sabe que la libertad nacional es necesaria para que la gente organice su iglesia. El arzobispado de Ócrida fue abolido por el Imperio Otomano en 1767, cuando esta parte de Macedonia obtuvo la independencia como unidad federal de Yugoslavia. El arzobispado fue reinstaurado. En 1958, el vicario del patriarca alemán fue elegido jefe de la Iglesia Ortodoxa de Macedonia. El sínodo se completó en 1967 y el arzobispado de Ohrid se convirtió en la Iglesia Ortodoxa de Macedonia. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa de Macedonia mantienen relaciones amistosas. Muchos miembros de la Iglesia Ortodoxa Macedonia estudiaron en Italia. Tienen un vínculo especial con Roma. Macedonia del Norte es una antigua tierra de evangelización. El apóstol Pablo fue el primero en anunciar la palabra de Dios en la región. Además, San Cirilo era de Macedonia y junto con Metodio, su hermano, fue el gran evangelizador de la Europa del Este. El alfabeto cirílico que inventaron sigue siendo un punto de referencia para todos. Absorbida por Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial, Macedonia del Norte obtuvo la independencia en 1993. El Estado sigue buscando su identidad. Skopje, la capital, recuerda la grandeza del pasado. Con edificios neoclásicos, mercados de estilo árabe en la manzana musulmana y calles anchas que allanan el camino hacia la estación de trenes, donde el reloj dejó de funcionar en el momento en que se produjo el terremoto de 1967. Macedonia del Norte lleva mucho tiempo esperando la visita del Papa. Es fascinante que hayan transcurrido tantos años preparando la visita papal. Se enviaron invitaciones a San Juan Pablo II y luego a Benedicto XVI. La visita papal se está llevando a cabo ahora, en el tiempo de San Francisco. Esto significa que de alguna manera ha llegado el momento. Es un acontecimiento histórico. Es la primera vez que un papa visita Macedonia en 20 siglos. La Madre Teresa será el centro y la conexión espiritual del breve paso del Papa Francisco por tierras macedonias. Es probable que el Papa Francisco subraye una vez más la necesidad de construir puentes. Gracias por seguir con nosotros. Permanezcan atentos para más en Vaticano. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. Hay una zona en Sofía, la capital de Bulgaria, llamada el Cuadrilátero. Es porque en las cercanías se puede encontrar una mezquita, una sinagoga, una iglesia ortodoxa y la concatedral católica dedicada a San José. Puede que el Papa Francisco pase por este cuadrilátero en su papamóvil mientras esté aquí. De hecho, el cuadrilátero es una clara representación del alma de Bulgaria. Es un lugar en el que la convivencia de las religiones constituye una forma de vida. Sí, da noi la maggioranza è ortodossa. La mayoría de la población es ortodoxa. De 8 millones de personas también hay 1 millón de musulmanes. La mayoría son búlgaros obligados a convertirse al Islam durante el Imperio Otomano. Estuvimos sometidos a este imperio por más de 500 años, pero ahora se sienten musulmanes. También están los protestantes, los armenios y los judíos. La coexistencia es pacífica. Yo diría aún más, hay una considerable tolerancia entre todas las confesiones religiosas. Notevole fra tutte le confessioni. Los católicos somos alrededor del 1%, lo que implica que hay alrededor de 70.000 personas. Es fascinante que se describa a los católicos como personas de gran fe, aunque no seamos tantos. Podemos comparar a los católicos como la sal. No es mucha,
pero poca da sabor a la comida. Creo que los católicos son considerados de esta manera como la sal. No hay dificultades ni obstáculos en el diálogo diario entre católicos y ortodoxos, aunque los ortodoxos conforman una amplia mayoría, con el 80% de la población. Muchos católicos se casan con creyentes de la Iglesia ortodoxa. Ciertamente, Bulgaria sufrió una de las persecuciones religiosas más activas al otro lado del telón de acero. La Iglesia católica fue casi demolida, pero se alzó desde las catacumbas. Bulgaria tiene ahora 3 diócesis. La conferencia episcopal se llama interritual porque incluye a católicos del rito latino y bizantino. La comunidad del rito latino se originó a principios del siglo XVI, cuando un grupo de frailes franciscanos llegó a Bulgaria. Sin embargo, Bulgaria se convirtió al cristianismo en el siglo IX. Roma y Constantinopla aún no estaban divididas. El rey Boris gobernaba por aquel entonces el país, que durante mucho tiempo estuvo dividido entre Occidente y Oriente. En el año 870, el Consejo de Constantinopla dictaminó que el territorio búlgaro debía estar bajo la administración del lado oriental del cisma. Bulgaria se reunificó con Roma entre 1204 y 1235 bajo el reinado del Papa Inocencio III. Después de ese periodo, Bulgaria optó de nuevo por Constantinopla. Este trasfondo histórico ayuda a comprender las problemáticas relaciones ecuménicas. Al día de hoy, el obispo Cristo Prohor es el exarca católico bizantino de Sofía, Plovdiv. Una convivencia. Hay una buena convivencia y tolerancia entre católicos y ortodoxos. Por ejemplo, conozco al patriarca Neófit, actual cabeza de la Iglesia Ortodoxa búlgara, desde que era un niño. Estoy encantado de que sea el patriarca, ya que es un buen tipo, con una fe robusta y profunda. Cuando estamos juntos, somos amigos. Cuando nos reunimos en ocasiones oficiales, está claro que debemos respetar la distancia. El Papa Francisco se reunirá con el patriarca ortodoxo Neófit al comienzo de su visita, el 5 de mayo en el Palacio del Sínodo, que está situado en la plaza de la Catedral Ortodoxa Alexander Nevsky. El Sínodo Ortodoxo dejó claro que ningún cristiano ortodoxo puede participar en las celebraciones del Santo Padre. Por lo tanto, los ortodoxos ni siquiera podrán participar en la oración del Regina Coeli que el Papa Francisco dirigirá en la plaza de la Catedral. No es casualidad que el viaje del Papa Francisco a Bulgaria no se caracterice oficialmente por el diálogo ecuménico, sino por la paz. La visita conlleva una clara huella de uno de sus predecesores, la de un Francisco que nunca conoció pero con el cual a menudo se le compara. El lema del viaje es en realidad el título de una famosa encíclica del hombre conocido como el Papa Bueno, Pacem in Terris, o Paz en la Tierra. En Bulgaria hay mucho que recuerda a Angelo Giuseppe Roncalli, el hombre que se convertiría en el Papa Juan XXIII. Como primera cosa, rememoramos la gran preocupación de la Iglesia Universal hacia este pequeño país y hacia esta pequeña sociedad. En 1925, tan pronto como fue ordenado obispo Angelo Roncalli, llegó a Bulgaria como legado apostólico. Trajo un mensaje de paz y de unidad. El pueblo búlgaro no olvida esto y lo llama el Papa búlgaro. Incluso hay una iglesia dedicada a San Juan XXIII, una de las primeras del mundo en tomar su nombre. Está en las afueras de Sofía, en un terreno comprado por el mismo Roncalli. El entonces arzobispo Roncalli quería establecer un seminario allí. Más tarde, las hermanas eucarísticas construyeron su convento y la iglesia en dicho terreno. Las hermanas eucarísticas forman parte de una congregación del rito bizantino. Fue fundada por el padre italiano vicentino Giuseppe Alloati en 1899. Su historia está profundamente conectada con la de Roncalli en Bulgaria. Monseñor Roncalli fue su padre espiritual y convivieron en su antiguo apartamento durante la época comunista.
Cuando se apoderaron del monasterio, de nuestra casa, teníamos un orfanato con casi 10 niños. Todo fue confiscado en 2 etapas, primero el orfanato y luego, en el año 1961, el monasterio. Así que nos mudamos a la primera casa que el Papa Roncalli había comprado para que sirviera de delegación, al menos después de que confiscara nuestro monasterio, y aunque hubiera familias que todavía vivían allí, pudimos quedarnos durante 30 años. Puedes ver que pasamos por todas partes siguiendo sus pasos. Es algo realmente hermoso para nosotras. Roncalli fue a Bulgaria antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya se había marchado antes de la toma del poder por parte de los comunistas. Conoció los desafíos ecuménicos en Bulgaria y trajo consigo esa experiencia cuando fue asignado al servicio en Turquía. Mientras estaba aquí, el arzobispo Roncalli celebraba misa en la iglesia de la Santísima Trinidad, una iglesia del rito bizantino. Todavía hoy en Bulgaria, los efectos del régimen comunista son palpables. Durante 50 años de ateísmo, tanto la vida social de la Iglesia como las actividades que ella solía hacer, por ejemplo, el cuidado de los necesitados, fueron totalmente prohibidas. Se consideraba un monopolio del Estado. Tan pronto como las cosas cambiaron, las puertas se abrieron. La Iglesia, sin embargo, carecía de experiencia. Caritas Internationalis vino aquí para echar una mano y proporcionar algunos recursos financieros para empezar a animar esta nueva experiencia. Hay una verdadera necesidad de vivir la Iglesia porque la Iglesia vive entre la gente. En el fondo, la gente todavía necesita ayuda. Hay una gran pobreza aquí, pero también una gran riqueza espiritual que necesita ser alimentada. Y esa también es otra razón de la visita del Papa Francisco. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Más sobre el Vaticano ahora. Tres días, 4 paradas, el viaje del Papa Francisco a Rumanía es uno de los más complejos desde el punto de vista logístico. El viaje del 31 de mayo al 2 de junio era realmente necesario. Rumanía es un país de muchas confesiones. Está la iglesia del rito latino y de lengua rumana que el Papa Francisco encontrará en Bucarest e Iași. Está la iglesia greco-católica rumana del rito bizantino con la que el Papa Francisco se reunirá en Blaj, y también está la iglesia de rito latino y de lengua húngara. El Papa Francisco celebrará la misa para todos ellos en el santuario mariano de Sumuleu Chuk Sixcomolio en lengua húngara. Estas paradas son el resultado de la compleja historia de Rumanía. Al final, la nación no alcanzó su actual tamaño hasta después de la Primera Guerra Mundial. El año pasado, se cumplió el centenario del establecimiento de la Gran Rumanía. Aún siguen existiendo reivindicaciones nacionalistas y vigorosas minorías lingüísticas. San Juan Pablo II fue a Rumanía en 1999, pero solo pudo estar en Bucarest. La Romania era un paese chiuso 20 anni fa. Hace 20 años Rumanía era un país cerrado, recién salido del comunismo. Los rumanos no conocían mucho del resto del mundo y es normal que pensaran que su pueblo era el centro del mundo. A lo largo de estos últimos lustros, millones de rumanos han tenido que abandonar sus países por motivos laborales. Los rumanos en el extranjero han podido conocer la Iglesia Católica tal como es, no como se la contaban en la época comunista. Los que regresaron tienen ahora un enfoque diferente y también conocen la misión del Papa. Así que podemos decir que el Papa viene a visitar una Rumanía más abierta, más educada, aunque todavía hay sectores rurales que necesitan desarrollarse. Sin embargo, podemos afirmar que el Papa viene a visitar un país enteramente europeo. Possiamo dire viene a un paese pienamente europeo. Rumanía es un país que va hacia la modernidad, pero que aún no es moderno. Hay una gran piedad popular. Hay monasterios, como el de Stavropoulos, en el centro de la ciudad de Bucarest, que milagrosamente escaparon de la ola destructiva comunista.
En la entrada de Blaj encontramos una estatua del Lobo de Roma. Blaj tiene unos 20.000 habitantes. No es la sede titular del obispo, pero allí vive el obispo greco-católico de Alba y Iulia, el antiguo cardenal Mauresan. La ciudad fue apodada la Pequeña Roma. Blaj es la Pequeña Roma porque es el corazón de la Iglesia Católica Griega Rumana. Se conoce como la Pequeña Roma porque la Iglesia Católica Griega Rumana tiene vocación a la universalidad, al catolicismo, así como la unidad. La Iglesia Católica Griega Rumana surgió entre 1697 y 1701, cuando la metrópoli ortodoxa de Alba Iulia restauró la comunión con la sede apostólica de Roma. Este vínculo especial con Roma fue la razón del martirio de los 7 obispos grecocatólicos que no quisieron rechazar su unión con el Papa. El obispo Claudiu Pop, auxiliar de Blaj, habla claramente de las heridas de la Iglesia Católica Griega Rumana. E prima di tutto un riferimento alla storia recente. En primer lugar, me remitiré a la historia reciente de la Iglesia, es decir, a la persecución comunista. Fue un periodo extremadamente duro para sacerdotes, laicos, monjas, monjes y obispos. Esa persecución pretendía reprimir a la Iglesia Católica griega. Los perseguidores no tuvieron en cuenta el hecho de que la Iglesia está construida sobre la misma piedra que la promesa de Cristo. Cristo prometió que el infierno no prevalecería. Experimentamos esta maravilla del Señor, un régimen como el régimen comunista rumano que arrasó con instituciones más significativas que nuestra pequeña iglesia, sin embargo no fue capaz de destruir este pequeño templo, la Iglesia Católica griega. Un tale sistema non è riuscito a distruggere una piccola chiesa, la piccola chiesa greco-cattolica. La Iglesia Católica Griega Rumana floreció gracias a la cultura. En Blaj se encuentra la segunda Biblia traducida al rumano, la primera traducida por los griegos católicos. Está escrita en alfabeto cirílico. La Biblia di Samuel Mico, la Biblia di Blaj. La Biblia de Blaj es muy importante por al menos 2 razones. En primer lugar, es un punto de referencia para entender la evolución de la lengua rumana, pues está escrito en una hermosa lengua rumana. Y luego es esencial desde el punto de vista ecuménico, ya que debido a su alta calidad, la Iglesia Ortodoxa rumana también adoptó esa traducción. La Biblia fue recuperada después del régimen comunista y ahora se encuentra en la biblioteca contigua a la catedral. La misma biblioteca también ha sido restaurada. Se perdieron muchos textos, pues los comunistas se habían apoderado de todo. Comprendí que el amor más importante era seguir a Jesús, así que elegí esta vida. Sin embargo, lo hice en secreto. Hasta 1979-1980, nuestra congregación no aceptaba novicias, era arriesgado. Y la Madre Superiora y otras monjas fueron arrestadas durante el comunismo. Poco a poco el miedo fue disminuyendo y la congregación aceptó a las nuevas novicias. Me uní a la congregación con un grupo de amigas, pero mantuve el secreto con mi familia. Ni siquiera mis padres lo sabían. Hasta la misma Iglesia Ortodoxa sufrió el régimen. En Rumanía se ha experimentado el ecumenismo de la sangre del que habla a menudo el Papa Francisco. La experiencia comunista fue traumática para el cristianismo ortodoxo, pero tenemos muchos ejemplos de personas que se mantuvieron fieles a Cristo hasta la muerte, y es muy importante que el Papa recuerde nuestros sufrimientos. Para nosotros la memoria es realmente importante. Hay mucho escrito para que nadie olvide lo que el cristianismo perdió durante el régimen comunista. El Papa Francisco se reunirá con el patriarca ortodoxo Daniel el 31 de mayo, el primer día de su viaje. Irán juntos a la nueva catedral ortodoxa, aún en construcción. La nueva catedral está situada detrás del Parlamento rumano, el mayor edificio gubernamental del mundo después del Pentágono. Es un edificio majestuoso, más alto que el Parlamento. San Juan Pablo II fue el primer contribuidor para la construcción de la catedral. El Papa Francisco y el patriarca Daniel rezarán juntos el Padre Nuestro frente a este edificio inacabado. Sin embargo, queda una pregunta. ¿Seguirá avanzando el diálogo ecuménico en Rumanía? ¿Estarán realmente unidos los cristianos? Fine del actual cardinale Koch
Le pregunté al cardenal Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que a ver qué era el ecumenismo hoy en día. Me respondió con una comparación. Si miras a un avión que nos sobrevuela y no hay nubes alrededor, parece que el avión no se está moviendo. El ecumenismo es así, parece que nada se mueve, pero entonces algo sucede. Y así sigue adelante. Pero si fa qualcosa, si avanza. La esperanza es que la visita del Papa Francisco ayude a renovar este camino ecuménico, tal como lo hizo la visita de Juan Pablo II. Abbiamo visto, per esempio, l'effetto della visita del Papa Giovanni Paolo II. Vimos que el efecto de la visita de San Juan Pablo II fue mayor de lo que esperábamos. Los fieles católicos y ortodoxos exclamaban «Unidad, unidad» ante Juan Pablo II y el patriarca Teoctist. Fue un grito espontáneo de fieles que pedían a las iglesias que abandonaran las cosas que nos ponían unos contra otros y que volvieran a la esencia de dar un testimonio común de la Iglesia de Cristo. Ahora, ni nosotros ni la Iglesia Ortodoxa podemos poner excusas. Estamos llamados a encontrar un camino común hacia la unidad. Né noi né la Chiesa Ortodossa delle scuse. Dobbiamo trovare un cammino di unità. El Papa Francisco viajará a Rumanía para fomentar y revivir el espíritu de unidad del país. El lema de la visita es Să mergem împreună, caminemos juntos. El viaje del Papa Francisco tiene la tarea de animar recorrer juntos el camino de la unidad.